Curso de Psicología Adolescente y Juvenil. Módulo Audiovisual. Pubertad y Juventud. Unidad de estudio. La pubertad y la juventud. Comencemos con el primer tema. La adolescencia. La adolescencia puede caracterizarse como un periodo en el que la búsqueda de madurez y equilibrio se convierte en una cuestión central. El adolescente oscila entre la disolución de la identidad infantil que dominaba su vida hasta ese momento y los progresos hacia la personalidad adulta. Repasemos para recordar. La adolescencia puede caracterizarse como un periodo en el que la búsqueda de madurez y equilibrio se convierte en una cuestión central. El adolescente oscila entre la disolución de la identidad infantil que dominaba su vida hasta ese momento y los progresos hacia la personalidad adulta. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. El adolescente oscila entre la disolución de la identidad infantil que dominaba su vida hasta ese momento y los progresos hacia la personalidad adulta. Si su respuesta ha sido verdadero, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Continuemos con el siguiente tema. Las tensiones psíquicas. En la etapa de la adolescencia se producen tensiones psíquicas que el joven no resiste. La presión que ejercen las mismas sobre su personalidad hace que actúe de manera diferente a cómo lo hacía hasta ese momento de su vida. Puede abandonar el cuidado de su aspecto físico y su higiene como manera de demostrar su disconformismo. Repasemos para recordar. En la etapa de la adolescencia se producen tensiones psíquicas que el joven no resiste. La presión que ejercen las mismas sobre su personalidad hace que actúe de manera diferente a cómo lo hacía hasta ese momento de su vida. Puede abandonar el cuidado de su aspecto físico y su higiene como manera de demostrar su disconformismo. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. En la etapa de la adolescencia se producen tensiones psíquicas que el joven no resiste. Si su respuesta ha sido verdadero, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Continuemos con el siguiente tema. Las conductas adolescentes. En la adolescencia, el joven busca la madurez y equilibrio. Oscila entre la disolución de la identidad infantil y los progresos hacia la personalidad adulta. En esta etapa se producen tensiones psíquicas que el joven no resiste. Por lo tanto, asume actitudes de egoísmo, crueldad, suciedad, dejadez o exhibicionismo. Repasemos para recordar. En la adolescencia, el joven busca la madurez y equilibrio. Oscila entre la disolución de la identidad infantil y los progresos hacia la personalidad adulta. En esta etapa se producen tensiones psíquicas que el joven no resiste. Por lo tanto, asume actitudes de egoísmo, crueldad, suciedad, dejadez o exhibicionismo. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. El joven oscila entre la disolución de la identidad infantil y los progresos hacia la personalidad adulta. Si su respuesta ha sido verdadero, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Continuemos con el siguiente tema. Los conflictos de la adolescencia. La preadolescencia y la adolescencia son etapas conflictivas que duran aproximadamente 3 años
y que ponen a prueba a quienes rodean al joven. Tanto los padres como los maestros deben tener suficiente paciencia para hacer frente a los cambios de humor y de carácter del joven. Repasemos para recordar. La preadolescencia y la adolescencia son etapas conflictivas que duran aproximadamente 3 años y que ponen a prueba a quienes rodean al joven. Tanto los padres como los maestros deben tener suficiente paciencia para hacer frente a los cambios de humor y de carácter del joven. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. La preadolescencia y la adolescencia son etapas conflictivas que duran aproximadamente 3 años y que ponen a prueba a quienes rodean al joven. Si su respuesta ha sido verdadero, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Continuemos con el siguiente tema. El bajo rendimiento escolar. Es muy frecuente que un alumno o alumna que hasta ese momento era aplicado comience a obtener bajas calificaciones en la escuela. Los padres deben mostrarse comprensivos ante su deficiente rendimiento. Es usual que ante una reacción violenta de sus padres, el joven pueda amenazar con abandonar los estudios, fugarse del hogar o incluso suicidarse. Es conveniente evitar el enfrentamiento directo, que puede despertar rabia y actitudes de rebeldía. Repasemos para recordar. Es muy frecuente que un alumno o alumna que hasta ese momento era aplicado comience a obtener bajas calificaciones en la escuela. Los padres deben mostrarse comprensivos ante su deficiente rendimiento. Es usual que ante una reacción violenta de sus padres, el joven pueda amenazar con abandonar los estudios, fugarse del hogar o incluso suicidarse. Es conveniente evitar el enfrentamiento directo, que puede despertar rabia y actitudes de rebeldía. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. Es muy frecuente que un alumno o alumna que hasta ese momento era aplicado comience a obtener bajas calificaciones en la escuela. Si su respuesta ha sido verdadero, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Continuemos con el siguiente tema. El adolescente y su vida. El adolescente desea tener el control total sobre su vida y sus actos. Titubea y se enoja consigo mismo y con el entorno. Si ha recibido una educación correcta y sus padres son pacientes, lo más probable es que pueda superar rápidamente el mal trance. Repasemos para recordar. El adolescente desea tener el control total sobre su vida y sus actos. Titubea y se enoja consigo mismo y con el entorno. Si ha recibido una educación correcta y sus padres son pacientes, lo más probable es que pueda superar rápidamente el mal trance. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. Si el joven ha recibido una educación correcta y sus padres son pacientes, lo menos probable es que pueda superar rápidamente el mal trance. Si su respuesta ha sido falso, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Continuemos con el siguiente tema. El interés por el sexo. La sexualidad cobra gran importancia durante la adolescencia y es uno de los temas que más angustia produce en los jóvenes. Los progenitores deben resolver las inquietudes de sus hijos combatiendo los mitos y evitando ridiculizar las creencias del adolescente. La ignorancia acentúa los miedos, al igual que la falta de información concreta.
Por ello es necesario que los temas sexuales no sean considerados un tabú entre padres e hijos. Repasemos para recordar. La sexualidad cobra gran importancia durante la adolescencia y es uno de los temas que más angustia produce en los jóvenes. Los progenitores deben resolver las inquietudes de sus hijos combatiendo los mitos y evitando ridiculizar las creencias del adolescente. La ignorancia acentúa los miedos, al igual que la falta de información concreta. Por ello es necesario que los temas sexuales no sean considerados un tabú entre padres e hijos. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. La sexualidad cobra poca importancia durante la adolescencia y es uno de los temas que menos angustia produce en los jóvenes. Si su respuesta ha sido falso, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Continuemos con el siguiente tema. La información inadecuada. Si los padres dejan que sus hijos aprendan sobre sexualidad por medio de revistas, amigos o compañeros de pandilla, los exponen a la ignorancia. Esta situación puede ser particularmente peligrosa por los riesgos de contraer enfermedades, la posibilidad del embarazo adolescente o de corrupción de menores. Repasemos para recordar. Si los padres dejan que sus hijos aprendan sobre sexualidad por medio de revistas, amigos o compañeros de pandilla, los exponen a la ignorancia. Esta situación puede ser particularmente peligrosa por los riesgos de contraer enfermedades, la posibilidad del embarazo adolescente o de corrupción de menores. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. Si los padres dejan que sus hijos aprendan sobre sexualidad por medio de revistas, amigos o compañeros de pandilla, los exponen a la ignorancia. Si su respuesta ha sido verdadero, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Felicitaciones. Usted ha completado exitosamente esta unidad de estudios. Unidad de estudio. El ingreso a la adultez. Comencemos con el primer tema. El retraso de la adultez. En los últimos años, la adolescencia se ha extendido y la adultez es una etapa de la vida a la que se ingresa en una edad más avanzada. Los factores son diversos. Los avances tecnológicos, la mayor cantidad de años que los jóvenes permanecen en la escuela y las leyes laborales retrasan la incorporación al mundo del trabajo. Además, los problemas económicos en la sociedad empobrecida hacen que los jóvenes no tengan oportunidad de planear su futuro con seguridad. Repasemos para recordar. En los últimos años, la adolescencia se ha extendido y la adultez es una etapa de la vida a la que se ingresa en una edad más avanzada. Los factores son diversos. Los avances tecnológicos, la mayor cantidad de años que los jóvenes permanecen en la escuela y las leyes laborales retrasan la incorporación al mundo del trabajo. Además, los problemas económicos en la sociedad empobrecida hacen que los jóvenes no tengan oportunidad de planear su futuro con seguridad. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. Los avances tecnológicos, la mayor cantidad de años que los jóvenes permanecen en la escuela y las leyes laborales adelantan la incorporación al mundo del trabajo. Si su respuesta ha sido falso, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Continuemos con el siguiente tema.
El adolescente como víctima. Los adolescentes son víctimas de su propia confusión. El aumento de la desocupación generalizada y las crisis económicas incrementan la desorientación. Por lo tanto, muchos jóvenes son víctimas de la drogadicción y de la delincuencia, factores que los transforman en marginales. Repasemos para recordar. Los adolescentes son víctimas de su propia confusión. El aumento de la desocupación generalizada y las crisis económicas incrementan la desorientación. Por lo tanto, muchos jóvenes son víctimas de la drogadicción y de la delincuencia, factores que los transforman en marginales. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. El aumento de la desocupación generalizada y las crisis económicas incrementan la desorientación. Si su respuesta ha sido verdadero, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Continuemos con el siguiente tema. El mundo de los adultos. El tránsito de la infancia a la adolescencia se produce a partir de los cambios fisiológicos del niño o niña. Los fenómenos corporales tendrán una gran influencia sobre los aspectos emocionales como la inseguridad o el miedo. Los niños renuncian al universo infantil cuando comienzan a comprender el significado de la palabra crecer y poseen expectativas por ser grandes y ser adultos. Repasemos para recordar. El tránsito de la infancia a la adolescencia se produce a partir de los cambios fisiológicos del niño o niña. Los fenómenos corporales tendrán una gran influencia sobre los aspectos emocionales como la inseguridad o el miedo. Los niños renuncian al universo infantil cuando comienzan a comprender el significado de la palabra crecer y poseen expectativas por ser grandes y ser adultos. Observe el trabajo práctico y responda si es verdadero o falso. Los fenómenos corporales tendrán una gran influencia sobre los aspectos emocionales como la inseguridad o el miedo. Si su respuesta ha sido verdadero, felicitaciones. En caso contrario, retroceda y vuelva a ver el tema detenidamente. Felicitaciones. Usted ha completado exitosamente esta unidad de estudios.